Noches. Qué bueno que podamos reencontrarnos en la casa del Señor en un día especial para los creyentes. En toda la faz de la tierra hay algún cristiano reunido glorificando el nombre del Señor y recordando su obra en la cruz del Calvario. Aún con situaciones bastante difíciles y dolorosas allí donde sucedieron todas las cosas. Hoy miraba fotos y algunos videos de Jerusalén, donde año tras año hay multitudes de personas, tanto del cristianismo como del judaísmo y aún del islam, cada uno celebrando una cuestión distinta, y hoy no hay nada allí, está todo cerrado. Qué bueno que lo geográfico no nos impide glorificar a Dios y reunirnos para recordar su nombre, para recordar su obra allí en la cruz del Calvario por la vida de cada uno de nosotros. Voy a leer un pasaje interesante y central en el Antiguo Testamento que nos interpela. Nos interpela a creer si esta profecía del Antiguo Testamento se cumplió en aquel que nosotros decimos que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Voy a leer Isaías 53, capítulo 53, versículo 1 al 9. Isaías 53, del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Cuánto tenemos de Dios? Esa es la pregunta para esta noche. ¿Cuánto tengo de Dios? Uno puede hacerse una autoevaluación y decir cuánto tengo de Dios. Y puede tener incluso alguna idea de cuánto uno tiene de Dios. Pero déjeme decirle que la única manera de descubrir cuánto tengo de Dios es cuánta influencia puedo tener en la vida de los demás. Influencia en este sentido: solo puedo compartir la paz de Dios si tengo la paz de Dios. Solo puedo contagiar, en el buen sentido de la palabra, la bendición de Dios si la bendición de Dios reposa en mi vida. Cuando decimos que Dios nos bendiga, estamos diciendo ser portadores de esa bendición para bendecir a otros. Y ahí pregunto, ¿cuánto tenemos de Dios? ¿Qué tenemos de Dios para darle a este mundo? ¿Y saben quiénes fueron los elegidos para tener algo de Dios para darle a este mundo? La iglesia, los hijos, los discípulos de Jesús. Y esos somos nosotros. Nosotros somos los discípulos de Jesús. El símbolo más famoso que hay en la historia de la humanidad es la cruz. Un símbolo muy común
sin mucha producción, pero es el más famoso de toda la historia. No sé si se han dado cuenta, pero la cruz es usada por Alfa Romeo, por la Cruz Roja, por el Deportivo Cruz Azul, por Chevrolet, por Chrome Hearts, la marca famosa esta de ropa, etc. Muchísimas marcas llevan en sí el símbolo de la cruz. Pero sin lugar a dudas, la cruz más famosa de todas fue la del Monte Calvario, la del Gólgota, aquel lugar de la calavera. Una cruz sin atractivo. No era una cruz como las que usamos ahora, que en las cadenitas que tienen perlas y de oro y bañadas y de platas y con enganches y con no sé, cositas más, de platería refinada. Era una cruz dura, de madera, rústica. De todas las cruces que hay en el mundo, la cruz del Gólgota es la más famosa y es la más especial. Y es por eso que hoy estamos reunidos en esta noche. Hubieron algunos otros símbolos del cristianismo, como por ejemplo el pez, pero ninguno de estos representa la obra expiatoria como la cruz. Una vez alguien me dijo, alguien que trabajaba conmigo, y me dice, pero el símbolo del cristianismo más antiguo es el pez, porque la cruz tiene un énfasis de muerte y de dolor. Esa persona no conocía a Dios, porque era más simpático el pececito. El pez que utilizamos los cristianos y que lo utilizaron en tiempos de persecución, donde la única manera de identificarse era hacer una raya en el piso, y si el otro era creyente, hacía otra raya en el piso y formaba un pececito. Pero solamente a través de la cruz, del sufrimiento, del dolor y de la sangre, tenemos la obra expiatoria, la obra de perdón, la obra de salvación. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En un país como Uruguay, en una sociedad como la nuestra, ahí en el lugar donde nosotros estudiamos, donde trabajamos, donde nos movemos, sabemos que el círculo en el cual nos movemos es agnóstico, es ateo. Y si en esta noche pensamos sobre esa profecía de Isaías que acabamos de leer y nos ponemos un poco agnósticos o ateos y pensamos qué probabilidad hay de que 600 años antes se profetizaran alrededor de 300 profecías sobre una sola persona y que se cumplan todas en la vida de ese hombre sin faltar ninguna sola. 600 años antes, el profeta Isaías y otros profetas como Miqueas, Jeremías, plantearon profecías que se cumplen en la vida de una persona. ¿Qué probabilidad hay de que no haya algo divino detrás de todo esto? De esas 300 profecías, 150 profecías se cumplieron en 6 horas en el tiempo de la cruz. En solo 6 horas se cumplieron cerca de 150 profecías en la vida de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué probabilidad científica hay de que eso ocurra? Y ahí es donde, ¿no? Si nos ponemos un poco agnósticos o ateos, como decía, y entramos a pensar y a hacer preguntas sobre esto, la probabilidad de que una persona sola cumpla más de 300 profecías, conocidas como las profecías mesiánicas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por pura casualidad, es estadísticamente casi nula y considerada matemáticamente imposible. Hay un científico que hizo estudios sobre esto y él sugiere que incluso cumplir solo 8 de estas profecías tiene una probabilidad de 1 a la 10, de 1 por 10 a la 17, o sea, 1 en 100 cuatrillones. No hay chance de que puedan cumplirse esto en la vida de una persona. Como ejemplo, este matemático dijo que sería como cubrir el estado de Texas con monedas de plata hasta 61 centímetros del piso, todo el estado de Texas, marcar con una cruz una de esas monedas y hacer que una persona con los ojos vendados la encuentre en el primer intento que tenga.
bastante difícil, ¿verdad? Si ponemos un poquito más, si ponemos 48 profecías en estas más de 300, la probabilidad de cumplimiento accidental salta a 1 por 10 a las 157. Y ahí ya el número, ya lo perdimos el número. Es ínfima la posibilidad de que esto se cumpla. ¿Saben? El Señor al cual servimos, al cual llamamos maestro y al cual hemos decidido ser discípulos, cumplió más de 300 profecías mesiánicas. Las profecías del Antiguo Testamento, relatadas muchísimo tiempo antes de su vida, lo que indica un cumplimiento intencionado y divino. Había alguna actividad divina atrás de la vida de Jesús. Ya lo dijimos que matemáticamente no habría chance si esto no fuera así. No había una coincidencia, ya que muchos detalles incluso estaban fuera de su control. Algunas cosas él podía haberlas acomodado, pero muchos no. Por ejemplo, el lugar de su nacimiento o la forma de su muerte. Las cosas que sucedieron sin que él tuviera intervención. Por lo tanto, la probabilidad matemática de que 300 profecías se cumplan por casualidad en una sola persona tiende a 0. 0. No sé si ha tenido alguna desconfianza de su fe. No sé si en algún momento han dudado de que Él sea el Mesías, de que verdaderamente sea el Señor, sea el que nosotros seguimos. Porque hay otras religiones y porque hay otras verdades y porque la gente por ahí dice que cada uno tiene su verdad y que todas las cosas tienen algo de verdad. Sin embargo, estadísticamente, matemáticamente, científicamente y por donde lo busquemos, la única persona que puede cumplir cabalmente las profecías es el Señor que hemos decidido seguir, es nuestro Señor Jesucristo. A mí me da tranquilidad, no sé si a usted le da tranquilidad. Muchas veces nosotros los seres humanos queremos meter a Dios en nuestro bolsillo y solo podemos hacer esto cuando lo podemos entender. Pero Dios es ingobernable. A Dios no lo podemos entender, no lo podemos gobernar con nuestra mente. Y es por esta realidad que muchos no lo encuentran. No lo pueden experimentar, no lo pueden vivir. Porque muchas veces pretendemos alcanzar a Dios a través del entendimiento. Pero la clave es creer y después ver, nunca al revés. Él nos invita a creer primero y ver después. Como dijo, lo que hago yo ahora no lo puedes entender, pero lo entenderás después. Queridos hermanos, el desafío de nosotros como creyentes es creer, es tener fe. El desafío para nosotros como discípulos de Jesús es presentar a ese Cristo que ha hecho la obra, que ha cumplido las profecías. Pero el desafío de todos y cada uno es creer primero y entender después. Lamentablemente muchos no conocen a Dios porque intentan razonarlo, intentan pensarlo, intentan llegar con su mente a Dios. Y como dije, Dios es ingobernable, es inentendible, es soberano, es único y la mente humana es finita. Qué bueno que ese Dios todopoderoso se ha dado a conocer. Quiero plantearle 3 cosas aquí con respecto a la cruz, con respecto al hecho de la crucifixión. Y la primera es: ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Si nos ponemos en el lugar de los discípulos, vamos a ver y entender y sentir que Jesús les había dado esperanza, Jesús les había dado un compromiso. Pero en algún momento ellos pierden esa esperanza y ese compromiso porque ahora el maestro no está. ¿Qué pasó? Ellos se habían ilusionado porque ahora habían encontrado el Mesías, porque sus vidas habían cambiado. Pero ¿qué pasó allí?
Un hombre inocente fue llevado como oveja al matadero para ser crucificado y muchas cosas sucedieron a partir de ese momento. Y en estos momentos de la cruz, cuando Él es tomado y llevado a la cruz, se cumplieron muchas de estas profecías. Pero muchos, aún en ese momento, empezaron a descubrir quién era Jesús. Muchos descubrieron que no era uno cualquiera, que no era una persona cualquiera. Un reo culpable recibe el perdón en la cruz del Calvario. Una persona que realmente era culpable recibe perdón. Un soldado expresó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El velo del templo de Jerusalén se rasgó, dejando ver el lugar santísimo, reservado única y exclusivamente para la presencia separada de Dios. Yo no sé si somos conscientes. El lugar del tabernáculo y del templo tenía un lugar separado para la presencia de Dios, en el cual no había acceso. Solamente alguno muy especial y en momentos muy especiales y en tiempos muy especiales podía entrar allí. Pero nadie podía ver su presencia, ver su gloria. Queridos, el velo del templo se rasgó, se abrió. Y hoy hay libre acceso al corazón del Padre. Hoy no necesitamos intermediarios. Hoy podemos llegar en nuestra oración simple, en nuestro lugar, en nuestro momento de dificultad, en nuestro momento de soledad, en nuestro momento de angustia, donde no hay otros, donde aún estando en el medio de muchos nos sentimos solos y agobiados. Ahí puedo tener libre acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el velo del templo se rasgó, porque no hay lugar santísimo, porque ahora voy a habitar en sus corazones y voy a cambiar corazones de piedra por corazones de carne y voy a habitar en ellos, dice el Señor. La presencia del Señor se abre para que cada uno le conozca. ¿Qué pasó allí? Pasaron muchas cosas necesarias para que nosotros hoy podamos venir delante del Señor. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Algunos de los que eran contrarios, de los que dudaban, de los que lo criticaban, de los adversarios, de los que lo mataron, estaban reconociendo quién era Jesús. Ya empezaron a pasar cosas. Qué difícil es que un corazón cambie. Qué difícil es que un corazón sea transformado. Qué difícil es que una mente pueda mirar con fe a los ojos de Jesús. Apenas Jesús se está llevando a la cruz, está siendo muerto, están viendo su respuesta. Personas empezaron a cambiar. Personas buenas, no tan buenas, malas. Personas empezaron a cambiar, a ser transformadas. ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Qué nos llevó a hacer que hoy estemos acá? Yo siempre cuento que yo no quería saber nada con Dios, ni con la Biblia, ni con el pastor, ni con los hermanos de la iglesia, y hoy hace años que soy pastor y digo, algo salió mal acá. Y sí, en mis planes algo salió mal. ¿Cómo? Terminé acá. Por la misericordia del Señor. Una vez un hermano musulmán, ex musulmán, hermano cristiano, contaba su testimonio y era tremendo su testimonio, ¿no? Como un musulmán llega a conocer a Jesús como Señor y como Salvador, y él pasó como 6 años en esa lucha, que sí, que no, y yo decía, qué tremendo, ¿no? Y cómo él termina hoy siendo un defensor de la fe y un proclamador de Jesús. Y en algún momento me pongo a pensar y resulta que yo llevé como 12 años para convertirme a Jesús. Y ahí dije, me costó más a mí que a un musulmán. ¿Qué pasó allí? Allí hubo un hombre que demostró ser quien era, que demostró ser lo que las profecías decían que eran. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó todo lo que pasó? ¿Cuál es el sentido? El sentido de la cruz, del Gólgota, del Calvario, de la muerte,
de Jesús tiene que ver con la sentencia divina de juicio por el pecado. Dios no sería justo si nos hubiera simplemente regalado la gracia. Lo demostró en el Edén, cuando antes de que ellos comieran del árbol de la vida, Dios les prohibió hacerlo, porque eso sería una sentencia de muerte. Los libró de haber en pecado, haber comido del árbol de la vida. Hay una historia muy interesante que dice que hay un juez sentado en su despacho, en su lugar de sentencia, con su toga, con su autoridad, con su martillo, para dictar sentencia, y traen a una muchacha que ha cometido infracción y tiene que presentar una sentencia sobre esta muchacha. El juez, como buen juez, como juez justo, dicta una sentencia y baja el martillo y la sentencia. Se baja de ahí, cuelga su toga, paga la fianza y se lleva a su hija para su casa. Era su hija, pero como juez tenía que dictar una sentencia justa. Y después lo que hizo fue ponerse en su lugar y pagar su deuda. El Cordero de la Pascua, el Pesaj, el pasar por alto, el saltar. En el libro de Éxodo, capítulo 12, era un macho tanto de oveja como de cabras de 1 año sin defecto, sacrificados por los israelitas en Egipto en el día 14 de Nisán. ¿Se acuerdan de la historia? Muy interesante. Antes de la última plaga, Dios les manda a recordar mediante una fiesta y hacer esto, ¿no? Matar un cordero o una cabra, macho cabrío, y pintar con esa sangre los dinteles de la puerta, hacer un pan sin levadura para que no tuviera que esperar y comer el cordero asado, ¿no? Una imagen muy uruguaya, ¿no? Un asado hicieron ahí, pero tenían que comerlo rápido y no podían dejar nada para mañana. Era un símbolo de que Dios los iba a sacar rápidamente. Pero miren qué interesante. Dice que con la sangre de ese animal degollado tenían que juntarla y pintar los dinteles de las puertas, las puertas, ¿no? Los postes y los dinteles de las puertas. Y dice el versículo ahí en el Éxodo capítulo 12 que cuando el ángel pasara, el ángel exterminador pasara, vería la señal y pasaría de largo, pasaría por alto. Y dice ahí un versículo, dice, la sangre le servirá por señal. Qué interesante que nosotros preferimos el pez. Nosotros preferimos otras imágenes que no sean tan sangrientas, que no sean tan dolorosas. Recuerdo cuando salió la Pasión de Cristo, un montón dijeron, ¡ah, qué terrible!, ¿no? Era terrible. Algunos se desmayaron en el cine, otro creo que le dio un infarto y algunos dijeron que era demasiado. No sé cuánto es demasiado para los romanos. Pero lamentablemente solo a través de la sangre el pecado se cubre. Y ahí en Éxodo capítulo 12 podemos ver que la sangre era señal de libertad. Alguien tuvo que morir para que ellos fueran salvados. Dice Efesios capítulo 1 versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién ha experimentado el perdón de sus pecados? ¿Quién ha dejado la carga del pecado y ha sentido alivio y se ha sentido perdonado? Solamente aquellos que han reconocido que hubo un sacrificio por nosotros, que hubo alguien que se bajó y pagó la deuda, que hubo alguien que murió en nuestro lugar y que sufrió en nuestro lugar. Y tal vez en este momento puedo decir lo que dijo Jesús. Puede que no lo entiendan ahora, pero lo van a entender después. Hemos luchado, hemos pensado, hemos tratado de hacer nuestro propio camino, de llegar al cielo por nuestras obras, y lo único que ha resultado es carga, es peso, es angustia, es ansiedad. Pero solamente a través del camino que abrió Jesús y de ese velo que se rasgó, hay paz, hay perdón y hay libertad. Qué lindo es sentirse perdonado. La religión
ha sido el argumento del ser humano a través de la historia, y lo podemos ver en las mismas Escrituras, como un intento desesperado de llegar a Dios. Hemos intentado buscar nuestros propios caminos, pagar nuestras propias promesas, hacer nuestras promesas, ¿no? Recuerdo que hacíamos promesas. La casa de mi abuela era lo que no mata engorda, decía la abuela. Entonces, si era católico, espiritista, si era del mormón o de lo que sea, iba, ¿no? Y ese era el intento de poder ser libres, de sentir perdón. Pero descubrimos en algún momento, y por la gracia y la misericordia de Dios, que solamente a través de lo que Dios hizo y de que vino Él a nosotros, pudimos ser salvos. Salvos de la ira venidera, salvos del peso del pecado que nos asedia, y poder ser personas libres, porque en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué pasó allí? Hubo una obra mediante la cual muchos se pudieron dar cuenta quién era Jesús. ¿Por qué pasó? Porque esto era una sentencia divina de juicio por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Quién era el que estaba allí? Esa imagen de cordero se considera una prefiguración de Jesús, descrito en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Nosotros hoy, aún teniendo el velo del templo rasgado y teniendo la presencia libre de Dios, buscamos también algún esfuercito, porque parece que no podemos entender que por gracia somos salvos por medio de la fe, y buscamos nuestro esfuerzo. Recuerdo una vez hace mucho tiempo que iba a una iglesia. Mis padres me llevaban a la iglesia desde muy chiquito. Me convertí ya de grande, pero iba desde muy chico a la iglesia. Y en una, recuerdo que había que arrodillarse ahí en el piso, ¿no? Y bueno, nos arrodillamos todos. Y en ese sentir y en esa buscar de Dios, yo quería como que cuando te levantaras de allí, tus rodillas chorrearan sangre, ¿no? Salías dolorido de ahí. Esto lo hacen algunos cristianos en Filipinas. En este tiempo los filipinos hacen procesiones donde se laceran, se lastiman, se golpean, donde algunos cargan una cruz y algunos se crucifican. Y los ponen ahí, ¡pac!, le meten un clavo en las manos. Como devoción, como demostración de la obra de Cristo. Pero ¿saben qué pasa? Creo que no llegamos a eso, ¿no? Más de alguna obra de teatro que hacemos, alguna cosa así, no llegamos a eso. Y una vez hice de Jesús, en la obra venía de allá cargando la cruz y me daban con unos látigos que habían hecho. Hicieron unos látigos con una piolita de esas blancas, ¿no? Pero alguien era muy detallista en las cosas, alguien que nos dirigía, y entonces dijo, vamos a ponerle un poco de ketchup a la piolita, para que cuando dé el latigazo quede marcada en la túnica que llevaba yo, ¿no? Y esa parte no la ensayamos, porque claro, se ensuciaba la túnica. Y me trajeron desde allá del fondo hasta acá al frente a los latigazos. Solo que nadie vio que la piolita, que sin nada no pesaba, con ketchup pesaba un montón la piolita. Entonces me pegaron en serio. Quedó bordada mi espalda con latigazos para todos lados. Y esas cosas que uno piensa, dice, tengo que sufrir por amor al Señor, tengo que ir de rodillas de acá al San Antonio y dar 10 vueltas y irme al Pan de Azúcar, no sé cuál otro por allá, y prender la vela y hacer esto. ¿Cómo nos cuesta entender que por gracia hemos sido salvados? Que alguien murió, que alguien ya sufrió. Entonces todas estas cosas que hacemos, lo único que hacen es demostrar que creemos insuficiente la obra de Jesús. Y ahí estamos en problema. Porque Jesús en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. Todas las cosas que podamos hacer no tienen sentido. Están simplemente desprestigiando la obra del Señor. El velo del templo se rasgó. La obra fue hecha y la deuda ya está pagada. ¿Cómo debemos vivir? Como perdonados, como salvados, como liberados,
Debemos tener eso de Dios para poder dar a otras personas. Como dije, ese cordero que prefigura o que está allí en el Antiguo Testamento, que murió ahí, ¿no? Murieron muchos corderos ahí en Egipto para pintar los dinteles, prefigura a Jesús, descrito ahí en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1, capítulo 1, versículo 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció. Juan identificó a Jesús como aquel que habría de venir. Tantos lo esperaron, ¿verdad? Tantos esperaron que se cumplieran las profecías por muchísimos años. Pero algunos tuvieron la posibilidad de verlo y de identificarlo. Había uno muy anciano, ¿no? Simeón, en el templo, que ya había perdido la esperanza de ver cumplida la profecía y sin embargo, cuando vio al bebé dijo: ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto el cumplimiento de esa promesa del Señor. Y Juan decía: este es aquel de quien yo les dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Queridos hermanos, de la cruz, de esa cruz de Jesús, de esa simple cruz, de esa cruz dura, sin ningún atractivo, nadie se escapa. Absolutamente nadie se escapa. Y es el único medio por el cual podemos llegar a Dios. Hoy hay muchos que hacen caminatas. El otro día escuchaba el famoso Camino a Santiago, ¿no? Todo un camino allá por España hasta Santiago de Compostela, un camino de pensamiento, de reflexión, porque en Santiago de Compostela dicen que está el cuerpo de Santiago el Menor. La tradición dice que la cabeza está en Jerusalén, pero la caminata es solo para Santiago de Compostela. Nadie va a donde se supone que está la cabeza. Nadie sabe si está el cuerpo, ni nadie sabe si está la cabeza. Pero la gente tiene necesidad de caminar hacia algún lugar divino, de paz. Muchos se van al Jordán a bautizarse. El Jordán es un río que no le envidia nada al Río Negro. Y yo me bauticé en el Río Negro. Es más lindo que el Jordán, por lo que vi. Pero buscamos esas experiencias de hacer ciertas cosas. Hay gente que ya se ha bautizado y va al Jordán y se bautiza de nuevo, por las dudas. ¿Qué impacto tuvo tu bautismo, ¿Saben qué simboliza para mí mi bautismo? Mi rendición. Simboliza el día que decidí seguirle, darme cuenta quién era yo y quién era Él, y seguirle. Ese día fue especial para mí, porque fue el día de mi rendición. Fue el día que me di cuenta que no podía seguir disparando de Dios, apartándome, alejándome. Él siempre estuvo allí. Queridos, toda persona es invitada a mirar a la cruz y entender qué pasó, por qué pasó y quién era el que estaba en esa cruz. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El centro del Evangelio es la persona misma de Jesús. Es su obra, es lo que hizo, es lo que tenemos para dar. Generalmente nos quedamos con las añadiduras, pero dice que Él es el centro, ¿no? Que busquemos lo que está arriba y que las demás cosas serán añadidas. Pero ¿cómo hemos predicado añadiduras? ¿Cómo hemos prometido añadiduras? Y a veces vienen las añadiduras y a veces no vienen las añadiduras y quedamos pegados porque prometimos las añadiduras, prometimos las bendiciones que vienen con esto. Pero solo Jesús trae paz en el corazón humano. Solo Jesús trae rendición, solo Jesús trae redención, solo Jesús trae paz para con Dios. Y ese es el Evangelio. Toda persona es invitada a mirar a la cruz. Un símbolo duro, un símbolo de dolor, de sufrimiento, un símbolo de muerte. Pero sigue siendo el símbolo más famoso.
Allí es donde se manifiesta la gracia de Dios para pagar el precio por nuestros pecados y recibir la salvación y la libertad por la culpa que esos pecados generan. ¿Cuántas personas viven presas de la culpa de su pecado? Y ahí es donde Jesús decía, bueno, nadie puede tirar la primera piedra. Porque todos hemos vivido dificultades, aún los discípulos, ¿no? Traición al maestro. Lo interesante de esas imágenes que tenemos ahí en las Escrituras son cómo respondió Jesús. En la cruz no había otro que aquel sustituto que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el que estaba en la cruz. Dice Hebreos capítulo 12, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en aquel que no negó el lugar, el momento y la situación que tenía que pasar. Él murió en nuestro lugar. Y a veces lo decimos muy globalmente, ¿no? Porque Él murió por el mundo, es cierto. Él murió por todos, es cierto. Pero ¿alguna vez has pensado que Él murió por ti? De manera particular y personal. Y de que Jesús estaba muriendo específicamente por tu vida, por tu salvación, por el perdón de tus pecados. Porque a veces nos escondemos atrás de la globalidad, ¿no? Pero hay pecados o hay vidas muy particulares, y en esa vida, por esa vida, murió Jesús. Si no has confiado en Él, hoy es tu oportunidad de hacerlo y experimentar su gracia. Si has puesto tus ojos en otra cosa, en otra persona, si has puesto tus ojos aún en tus propios esfuerzos para llegar a Jesús, hoy es tiempo de pedir perdón por eso y de arrepentirse por eso. Porque la Biblia dice, y lo acabé de leer ahí en Hebreos 12, que tus ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no has confiado en Él, hoy es tu oportunidad de hacerlo y experimentar gracia, experimentar perdón, experimentar libertad, experimentar que esa alma cansada hoy vuelva a respirar, hoy vuelva a tener vida. Tendrás las otras luchas, las otras dificultades, ¿no? El lunes vamos a tener que volver a trabajar todos y enfrentar, pero tu alma va a descansar, porque tus pecados serán perdonados. Si has confiado en Él, pero las circunstancias de la vida han opacado tu fe, este es el tiempo de volver a encender esa pasión por aquel que te amó primero. Si sos creyente en el Señor, si sos discípulo del Señor, si hace mucho que caminás con Él, pero esas circunstancias de la vida, esas heridas, esas tristezas, esos dolores han ido opacando tu vida, no es por eso que murió el Señor. No es para que vivamos así que murió el Señor. Es para que la pasión de aquellos que le siguen y le sirven se mantenga encendida. Los discípulos se pusieron tristes, se desparramaron, lo abandonaron, pero nadie lo negó después que lo vieron resucitado. Prefirieron morir, sufrieron el oprobio, sufrieron la persecución, sufrieron la muerte, pero ellos no lo abandonaron jamás. La llama se volvió a encender. Si has confiado en Él, si le amas, si le seguís, si le servís, que Él sea tu sustento y tu refugio en este tiempo. En Él encontrarás alivio, fortaleza y esperanza para ti y para todo aquel que lo necesite. Como dije al principio, el Señor te bendice para que seas instrumento de bendición. Muchas veces vienen personas a la iglesia con necesidades que decimos, no podemos hacer nada, porque hay tantas necesidades tan grandes y tan graves que muchas veces
no podemos hacer nada. Pero ¿saben? Tenemos lo que la gente necesita. Porque hoy lo que el mundo necesita es paz, es esperanza, es misericordia, es gracia, es perdón. ¿Cuánto tenemos de Dios? Lo podemos ver cuando sabemos qué tenemos para dar. Y la gente necesita esto. La sociedad necesita esto. He visto varios videos y varios anuncios de todo tipo, ¿no? Desde esta muchacha que pidió el suicidio asistido, las declaraciones de Sturla, hoy o ayer, que dijo que las personas prefieren tener perros antes que hijos. ¿Saben lo que más me sorprendió de ese y otros videos y otras declaraciones que he visto? Los comentarios. Los comentarios. Estamos peor de lo que pensamos que estamos como sociedad. Y estoy hablando de sociedad global, del mundo, ¿no? Estamos peor. Defendemos lo indefendible. Nos paramos en posturas que son antiéticas, que van en contra de la vida. Y lo único que pienso es tranquilos, ya estamos viendo las consecuencias de esto. Estamos viendo las circunstancias o las consecuencias de vivir de esta manera, de vivir alejados de Dios. ¿Por qué? Porque es preferible colgar una cinta roja en el auto o en la bicicleta o en lo que sea y pensar que eso me protege a saber que el poderoso vive en mí. Es más desafiante el creer ahora y ver después que el poner la cintita roja ahí. Hoy creo que queda solo la cintita roja. En la casa de mi abuela había cintita roja, ajo, herradura, el Cristo, la Biblia en el Salmo 91, el libro del Mormón, las 7 líneas de Umbanda y otras cosas más. Y mi abuela tenía el Salmo 91 abierto en la mesa ahí, ¿no? Arriba porque el Salmo 91 es poderoso. Pero hasta que no descubrimos quién era el Altísimo, quién era el Omnipotente que te abriga, que te guarda, no hubo poder en eso. Este es el tiempo para tu vida. Y la única posibilidad y la invitación de Dios para tu vida es rendirse. No disparar más, no correr más, no ir por tus propias acciones, por tus propias iniciativas. Rendirse y ser simplemente instrumento de lo que Él te da, de lo que Él te capacita, de lo que Él te habla. Y no debe haber una cosa más linda que cuando Dios te usa para bendecir a otro. Y uno dice, ¿pero cómo pasó esto? ¿No? Sos instrumento del Señor. Hablemos de Él. Compartamos de Él. No nos cansemos de hacerlo. Porque cuando esto no pasa, somos instrumentos de otra cosa, ¿no? Y lo somos, porque vamos a la carnicería y descubrimos que subió la carne y ya la queja, ¿no? Con estas subas de combustible y suba de acá y suba de allá. Y vamos al almacén y ahí donde se cocinan todas las cosas, en el almacén, ¿no? Donde la gente habla. Y ya somos parte de la queja y ya somos parte de la... ¿no? Solo se necesita uno que hable de la esperanza, de la misericordia. ¿Y qué necesita este pueblo? Esperanza, misericordia. Porque aunque bajen los combustibles, nos vamos a quejar igual. Nos vamos a lamentar igual. Vamos a seguir siendo grises. Porque la cuestión viene por dentro. Hablemos de Él. Compartamos de Él. Y no nos cansemos de hacerlo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay otro camino. No hay otra persona.
No hay otras verdades. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Vos sos el instrumento. Y de esa manera nos ha llegado hasta el día de hoy el Evangelio. Alguien entendió que lo que tenía que hacer con el Evangelio que recibió era pasarlo a otro. Alguien lo entendió, porque por eso estamos hoy sentados acá. Porque alguien fue fiel en compartir el mensaje de Cristo. ¿Qué va a pasar con la nueva generación, con los que vienen? ¿Qué van a pasar con estos chiquitos que están acá y qué van a pasar con esas personas que están allá? ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas con sus crisis, con sus dolores, con sus tristezas? ¿Cuántas personas intentando terminar y parar de sufrir y muchas se suicidan o intentan suicidarse? Donde trabajo, las personas que yo he visto en el hospital, un promedio de 13 años. 13 años. ¿Entonces se dan cuenta de eso? Con 13 yo jugaba a la bolita. No me importaba nada más. Y hoy estamos viviendo circunstancias muy duras, muy difíciles. Y creo que solamente la liberación de ese peso del alma puede hacer un cambio en la realidad de este país. Y el instrumento para hacerlo es tu vida. Es tu vida, simple, común. Es tu vida que capaz que no ves que tenga grandes cosas. Es esa vida. Porque es por la obra que Él hizo. Y por lo que Él nos da y nos bendice para que podamos ser de bendición. Que el Señor te bendiga. No te calles. Hay gente que necesita una palabra de aliento, de esperanza. Que necesita un oído que lo escuche. Hay gente que necesita un abrazo sincero. Y no mucho más que eso. Y es la iglesia la que puede dar esto. Porque es la única que está mirando a la cruz. A la cruz. Vamos a orar en esta noche. Y pedirle que en este tiempo no nos quedemos simplemente en el Viernes Santo, ¿no? La celebración, sino que sea el énfasis en que podamos mirar a la cruz, porque es de la cruz donde vamos a recibir lo que tenemos para dar. La obra de Jesucristo es vigente, sigue salvando y sigue perdonando. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por que suceda este milagro. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por la obra que hiciste, porque en ese plan estaba nuestra vida, mi vida, la vida de mi hermano, de mi hermana.